Sean todos ustedes muy bienvenidos una vez más a una nueva misión de Los Otros, Cultura, Símbolo y Tradición. Matías Gazzaro es quien les habla, y esta gran y modesta empresa no sería posible sin la compañía de grandes amigos, caballeros y lectores, Agustín Castelá, Lucas Rodríguez y Sebastián Porrini, que le damos la bienvenida oficial en una nueva temporada, ¿sí? de Los Otros. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Matías? Buenas tardes, muy contento de que hayamos renovado contrato. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Año nuevo, contrato Bueno, nuevo, ¿no? Está bien. exactamente. Bueno, Tiranía ruso. Bien. y para comenzar el año bien arriba, queríamos comenzar, ¿no? En el encuentro de hoy con un tópico, ¿sí? Que ciertamente uno ve y escucha muchísimo todo el tiempo, pero que en rigor de verdad su abordaje es una tarea ardua, compleja, no tanto por su, digamos, dificultad conceptual, que ciertamente la tiene, sino por su amplitud histórica y cultural, ¿no? Hablar de Occidente, que es lo que modestamente nos proponemos hacer hoy, eh, en principio no se trata solo de un fenómeno histórico, ni mucho menos una construcción ideológica o historiográfica de los recientes siglos modernos, sino de toda una civilización de larga duración, con una identidad definida, una herencia, ¿sí? específica, y como es un clásico, hablar de Occidente implica, lamentablemente o no, hablar de una profunda crisis. Si les parece, podemos empezar a comentar brevemente en torno a qué es Occidente, sus orígenes, y posteriormente cuál es su legado y crisis actual que tanto hoy día se nombra. Comienzo brevemente y luego le cedo la palabra, si les parece, muchachos. Lo que conocemos como Occidente, ¿sí? Se constituye como una síntesis, y no sincretismo o yuxtaposición de elementos diversos, sino que su identidad surge del encuentro, sí, orgánico y ya clásicamente nombrado, de los tres elementos claves, ¿no? De la filosofía griega, el derecho romano y la fe cristiana, a lo que se suma también el aporte histórico de los pueblos germánicos y la raíz indoeuropea común, ¿no? Esta síntesis, como decía, no es un mero sincretismo accidental ni mecánico, sino es una fusión, ¿sí? Coherente, una sublimación que da lugar a una civilización nueva, particular y distinta tanto del mundo antiguo, o como comúnmente se llama mundo antiguo, o de las culturas o civilizaciones orientales. Como decía, cada uno de estos elementos fundantes, ¿no? Eh, dio lugar a elementos específicos, ¿no? Muy notables. La filosofía griega, bueno, el conocimiento o el logos, rigor, la búsqueda racional del bien, la verdad, la belleza. El derecho romano, la estructura proporciona, ¿sí? La estructura jurídica, política y administrativa que al día de hoy continuamos gozando, y el mundo germánico, ¿no? Que introduce ese talante histórico particular que adquiere gran protagonismo en el medioevo, ¿no? Y el cristianismo, sí, que como decía recién, actúa como principio de sublimación y unificación, ¿no? Que integra estos aportes en una visión del mundo que da trascendencia, ¿no? Que otorga el sentido de trascendencia.
El cristianismo encuentra en Occidente no solo el espacio de su expansión histórica, sino también los elementos intelectuales, ¿no? Necesarios, toma los elementos intelectuales necesarios para expresarse, ¿no? Bueno, lo mejor de la filosofía griega, Sócrates, Platón, Aristóteles, encuentra ahí esos elementos para desplegar su trascendencia, ¿no? Su sentido profundo de trascendencia. Por eso los comienzos de Occidente, creo, ¿no? Deben buscarse en la nueva comunidad espiritual que surge de las ruinas, ¿sí? Sabemos del Imperio Romano a partir de la conversión de los pueblos del norte, ¿no? Del norte europeo al cristianismo. La Iglesia heredó, ¿sí? Las tradiciones del Imperio Romano, y, si se quiere, llenó ese vacío dejado por el colapso de la organización política romana, ¿no? Los padres latinos, Ambrosio, Agustín, León y Gregorio, fueron en ese sentido los verdaderos padres de la cultura occidental, ¿no? Ya que la unidad cultural de Occidente se logró mediante la incorporación, si se quiere este término es algo erróneo, pero la aparición la manifestación, mejor dicho, de la cristiandad, ¿no? Que a diferencia, y con esto termino, les doy la palabra, de las grandes civilizaciones orientales, como China, India, que se desarrollaron autónomamente a partir de un mismo núcleo rígido, social y religioso, Europa carecía, ¿sí?, de una tradición cultural unificadora, unitaria. Fue el cristianismo, ¿no? Y la cultura transmitida por la Iglesia, donde Europa occidental, Occidente, adquirió forma y continuidad histórica, que es lo que hasta hoy día conocemos como Occidente, ¿no? Esto así como para primeras líneas de qué es Occidente o qué es el origen de Occidente. No sé si alguno quiere completar algo más al respecto, comentar. Yo lo que me había notado, un poco riéndome solo, cuando pensaba que íbamos a grabar este tema, ahora YouTube nos tiene muy acostumbrados a estos títulos rimbombantes de toda la verdad de Occidente, ¿no? Le podemos poner este título, o Occidente no es lo que vos pensás, o estás usando mal el mapa, ¿no? Porque, bueno, es la forma que tiene ahora eh, los medios visuales de atraernos. Y sin embargo, yo, pensando este tema, tengo más dudas que certezas, así que muy lejos estaría yo de hacer un video que se llame Toda la verdad de Occidente. Todas las preguntas que me puedo hacer de Occidente puede ser, pero no, pero no toda la verdad. Eh, Escuché un par de entrevistas estos últimos días. Una era entre un periodista norteamericano con un periodista inglés, y en un momento discutían si Inglaterra era Europa. Bueno, después también entra la cuestión de si Rusia es Occidente, cuando en realidad el filósofo de cabecera, al menos que nos hacen creer que tienen, es antioccidental. Eh, Después, bueno, obviamente están estas construcciones que vemos en los medios, que son, por eso decía el chiste recién, contratos sociales, megacontratos sociales, que son, bueno, la Unión Europea, la OTAN. Si voy a tratar de entender Occidente con esos contratos efímeros, bueno, mayormente va a ser el problema, más siendo que parte de América hace contratos con parte de Asia, que son los BRICS y demás. O sea, yo calculo que la idea de que conversemos sobre Occidente hoy es un poco lo que comentó Matías al principio, ¿no? Ir a lo profundo y no a lo superficial que nos pega como olas todo el tiempo, todos los días. Hay alianzas nuevas que duran 15 minutos y no nos permite llegar a nada, en definitiva.
Yo me había anotado dos definiciones, una de Alberto Caturelli que dice: Iberoamérica es el occidente de Occidente. Y me llamó la atención que Guénon en uno de sus libros dice: América es el occidente de Occidente. El problema es que Guénon piensa en Estados Unidos, no está pensando ni en Argentina, ni en México, ni en Colombia. Está pensando en todo el avance técnico y tecnocrático de Estados Unidos, dejándonos afuera a todos los que formamos la mayor parte del continente americano, ¿no? Incluyendo incluso, si queremos, Canadá y demás, ahora que está tan de moda hablar de eso. Yo un poco lo que cierro con esto, y después tengo otras anotaciones, pero para que sigan ustedes, un poco me hago la pregunta de la paradoja del barco de Teseo. Si le cambio todas las piezas, ¿sigue siendo el mismo barco? Bueno, si a Occidente le cambio los ideales, le cambio la esencia, le cambio la religión, le cambio las costumbres, ¿va a seguir siendo Occidente? Bueno, yo calculo que no. Eh, con lo cual tendríamos que volver a la vieja máxima griega: conócete a ti mismo. Yo creo que hay un problema de identidad en todo Occidente. Creo que era detrás de cámara que decíamos que hay autores, mayoritariamente yo creo que son los hispanistas, que no les gusta decir que Hispanoamérica es Occidente. Entonces, que hay una cuestión ahí como conceptual: bueno, si es Occidente es los que hablan en inglés, bueno, nosotros tenemos que ser otra cosa. Bueno, puede ser, ¿no? Guénon, cuando diferencia Oriente, lo diferencia, dice el mundo árabe, el mundo chino, el mundo extremo oriental. Bueno, podemos hacer lo mismo acá, ¿no? Yo creo que esas divisiones conceptuales de manual de historia no hacen tanto al problema, pero sí a la esencia de qué somos, ¿no? Yo creo que nos une un lenguaje, pero el problema es que hay potencias como Rusia, que tiene un territorio en el que se habla más de 100 idiomas, así que no es que solamente te puede unir el idioma. En la India pasa algo más exagerado todavía con la cuestión de los idiomas, en China. Acá el profesor va a hacer una declaración más grande en esto de la que pueda hacer yo, pero si bien el lenguaje es algo que unifica, bueno, pareciera que no, porque hablamos y no nos entendemos con países que tenemos muy cerca, ¿no? Yo creo que habría que volver al conócete a ti mismo de los griegos, y hacerlo más abarcador, porque también es cierto que le hemos dejado en parte en el mundo universitario que, por poner un ejemplo, Enrique Dussel, que entienda marxistamente cómo incorporar a lo que mal llamamos América Latina, que sería el Suramérica, básicamente, y Centroamérica, cómo incorporar todo eso sin el lente europeo, ideológico europeo, ¿no? Por llamarlo de una manera. Así que, en principio diría eso. Profe, ¿querés ir vos y después yo, como vos digas? Como vos digas, Agustín. Bueno, yo, escuchándolos, recordaba, seguramente todos ustedes lo tienen en mente, el libro Oriente y Occidente de Guénon. Guénon hace una disquisición en torno de las diferencias que hay entre Oriente y Occidente, pero para poder entenderlas y retomar un poco lo que dijeron Matías y Lucas tan acertadamente, el hecho es que hasta el siglo XIV, por decir una fecha, más o menos, ¿no? Siglo XIV, siglo XV, Occidente estaba enraizado, inscripto en la tradición. Tenía lo que llamamos tradición occidental, se unía también a lo que es un poco la tradición unánime, ¿no? Es decir, el
el orden filosófico, el pensamiento trascendente y demás, que era el que primaba, perfectamente tenía su relación con las grandes raíces que había también en Oriente. Es decir, el problema nos surge cuando en los siglos XIV, XV, está el surgimiento del capitalismo y, en segundo lugar, la aparición de la Reforma protestante, ¿no? Una reforma que lleva a una concepción notablemente diferente, a un cristianismo utilitario, si se quiere, sobre todo en su carácter más calvinista, ese occidente que se escinde, se separa del mundo en sí. ¿Para qué? ¿Para qué se separa? Para conquistarlo, para dominarlo materialmente. Es decir, Occidente, las potencias occidentales se convierten en dominadoras del mundo, y hoy en día uno ya, leyendo a Guénon mismo, uno dice, esto tiene validez 100 años después, lo que dice Guénon de Oriente. Yo pienso que el mundo está occidentalizado en su peor faceta. No está occidentalizado por la concepción materialista y fundamentalmente capitalista del orden. Es decir, la identidad de Occidente ha triunfado en ese sentido, pero triunfó con lo peor. Cuando Guénon dice, el Occidente moderno, salvo en casos excepcionales, toma el mundo sensible como único objeto de conocimiento, y ya sea que se ligue preferentemente a una u otra de las condiciones de este mundo, o que lo estudie desde tal o cual punto de vista, recorriéndolo en cualquier sentido, el dominio en el que se ejerce su actividad mental no deja por eso de ser siempre el mismo. Es decir, es un dominio material el que busca Occidente. Esto escrito por Guénon en los años 20. Ahora bien, esa concepción, hoy, 100 años después, no solo está confirmada, está universalizada en el peor de los sentidos, ¿no? Porque hay que ver lo que han hecho las potencias anglosajonas en el mundo para darse cuenta del destrozo de la verdadera raíz occidental. A ver, esto parece contradictorio, pero quiero aclararme. En sí, y recién lo decía Lucas con Inglaterra es Europa, y si uno toma la Europa tradicional, no, porque realmente la visión inglesa parece ser una visión de dominio del mundo desde el punto de vista de lo material, o sea, convertir al mundo en una factoría. Y en segundo lugar, su hijo dilecto, por decirlo de otra manera, cruzando el charco de este lado, nuestro papá allá arriba, ¿no? En el norte, por lo menos, no allá arriba, en el norte, para decirlo claramente, tiene la misma concepción, es decir, una concepción utilitarista del universo. Es decir, a ver, Occidente se ha convertido, la máscara de Occidente es lo que decide que sea Estados Unidos, Inglaterra y las potencias anglosajonas. Por otra parte, como descendientes de italianos y de españoles, ¿no es cierto? Y fundamentalmente esta América descendiente de la conquista española, uno dice, yo no comparto esta visión del mundo, es imposible. Nosotros podemos tener una visión imperial, pero no imperialista. Es decir, es absolutamente diferente. Es decir, cuando la virtud se convierte en el triunfo de la materia, que es la concepción que viene a imponer Calvino, de alguna manera, Occidente se convierte en un banco. Y hoy es eso. Y lo que ha exportado al mundo, yo no sé ustedes qué piensan, muchachos, pero yo veo a China y veo al ideal del capitalismo, ¿no? O sea, están dominados, son 1.500 millones de chinos que trabajan por un plato de arroz por día, y una casta, no es una casta, ¿no? Sino, mejor dicho, una élite, en el peor sentido, vamos, qué sé yo, una clase, ahí sí, que domina todo y que hace un país de producción exportadora impresionante, sin ningún sentido de trascendencia de nada. Porque a mí cuando me hablan de China, digo, ¿dónde está el taoísmo? ¿Dónde están las tradiciones? Claro. Es decir,
es el modelo ideal de... Hubo acá el padre de un expresidente que dijo que era el país ideal para invertir, ¿no es cierto? Entonces, cuando pienso en Occidente, y perdón, ya cierro, me genera todas estas contradicciones, porque estoy de acuerdo con lo que dijo Matías. Somos Grecia, somos Roma, ¿no? La capital de Europa es Roma, Agazaro, no lo olvide. Lo dijo alguien muy importante. Roma, somos la suma de lo germánico y celta, sin lugar a dudas, y somos la argamasa inevitable del cristianismo católico, ¿no? Eso es inevitable. Ahora bien, ¿de eso queda algo? Es decir, ¿queda algo o es dominante la concepción del capitalismo? Perdón por la extensión. La verdad que es un tema hermoso, ¿eh? Agustín, perdóname. Excelente, muchachos. Bueno, para retomar un poco ahí donde quedó Seba, después del tema del protestantismo y todo eso, se entra desde la religión cristiana, desde la fe, como en un desierto simbólico. Empieza a haber un desierto simbólico donde en vez de la unión, como decía Lucas, empieza a reinar la fragmentación. Y muchas veces, perdón, se sale de la búsqueda de lo trascendente o de esto de la salvación del alma, que sería como lo troncal y lo fundamental me parece, de la religión, que hoy en día eso está como dejado de lado. Muchas veces cuando decimos que se transformó como en una ONG o en una organización, un club de amigos o una cosa así, una cuestión más social. Y tomando esto de los antecedentes de esta tríada sobre la que influyó fuertemente en la creación de Occidente, yendo a la parte de Grecia, de la razón, de la filosofía, esos filósofos estaban totalmente obsesionados en el buen sentido, buscando la verdad. Ellos querían la verdad, como sea, buscándola mediante diferentes métodos, mucho estudio, mucho diálogo y experiencias por ahí fuera de lo cotidiano. Ellos buscaban la verdad. Y hoy en día, la filosofía, si nos ponemos a leer un par de los filósofos estos que andan dando vuelta, o de los más modernos, es como que la verdad deja de tener importancia. Hacen más énfasis en repreguntar la pregunta que en ver dónde está la verdad de forma racional. Y Tomás, siguiendo en Grecia y en la razón, cuando vamos al término de la democracia, de la política en esos momentos estaba fuertemente ligada a la ética. Y bueno, pensemos hoy en día qué político es ético, ¿no? ¿A qué político le importa la ética? Eso por un lado. Entonces, desde la parte, tomando esta tríada, estas dos partes del cristianismo y de la razón y de la filosofía, la democracia en Grecia, después queda ese orden heredado institucional del Estado, de la nación, de derecho, también de la ingeniería en la estructuración de edilicia. Pero este orden, que es como lo manifiesto, lo que se ve, lo que está por afuera, se fue desmoronando y se fue totalmente quedando en ruinas en base a, en un primer momento, estas dos otras posturas mencionadas, como fueron decayendo, se fueron invirtiendo y degradando. ¿Qué más? En base a ese desorden de la estructura en cuanto al orden institucional, estatal y de nación, ¿sobre qué se basan y sobre qué se agarran ahora si está todo desmoronado? Se basan sobre la técnica y sobre el progreso. Una técnica y un progreso que no tiene límites, que no hay... O sea, el límite yo creo que es el abismo y la explosión, la implosión de todo. Ese supongo que será el límite, no sé qué piensan ellos, pero no hay un límite, no hay una estructura marcada, una cuestión. Entonces, ¿eso qué lleva? A más técnica y más progreso, menos ser humano, más cosificación del ser humano. Como bien decía Seba, en China, que están ahí como robots trabajando por un plato de arroz. Bueno, es como que se pierde el sentido espiritual del ser humano
y en última instancia se pierde ya el ser humano, porque como dicen los que están en todo esto, terminaremos muchos siendo reemplazados por máquinas y por algoritmos y inteligencia artificial, que quiero dejar constancia hoy, 21 hoy es 21. Como decimos que esto avanza, el progresismo siempre va a ir por más. La inteligencia artificial en algún momento, en unos años, se va a empezar a llamar humanidad artificial. Y ahí hay que ver qué pasa. Con toda la cuestión ética, la cuestión de derecho, la cuestión... O sea, no va a quedar en inteligencia artificial. Cuando le pongan robot, le pongan cuerpo, va a llamarse humanidad artificial. Entonces va a estar la humanidad artificial y la humanidad biológica como nosotros. Eso un poquito. Y después menciono rápidamente y ya paso la palabra para después ahondar en algunos de estos temas. Puse como ítems, tópicos, cuestiones que reinan en el occidente actual. Nihilismo, hedonismo, individualismo. Que el individualismo cierra a la persona en sí misma. Y eso es todo un problema, porque al faltar apertura nos encerramos ante el misterio, ante la providencia, ante los otros, eso después lo desarrollamos un poco. Hiperconsumo, vacío existencial, angustia, distracción y entretenimiento. Esas son las cosas que yo pude marcar como tótems o ítems, mejor dicho, en relación al occidente actual y para tener en cuenta. Gracias, paso la palabra. Resulta paradójico, Agus, ¿no?, que tantas anomalías que nombraste recién se hagan en nombre de la libertad, ¿no? Porque especialmente en estas últimas décadas no, pero en el siglo XX, ¿no?, fue el concepto fundacional del siglo XX, ¿no?, fundamental del siglo XX, ¿no?, la libertad, qué sé yo, y sin embargo tiene esos daños colaterales, ¿o no? O en rigor de verdad estamos hablando de otro tipo de libertad. Pero, en fin, quería comentar un poco lo que decía Lucas y Seba también Agus, en torno a qué es Occidente, qué no es Occidente, y Oriente y demás. A mí me hace siempre mucho ruido esto de cuando empezamos a preguntarnos sobre Inglaterra, no me acuerdo si decías que Inglaterra era Europa, no era Europa, América no es Occidente, y demás. Está bien, este Occidente que conocemos hoy, que un poco decía, que comentaba Seba, perdón, el Occidente hipertécnico, hipercapitalista y demás, seguramente no. Pero en rigor de verdad, yo creo que la disyuntiva Occidente y Oriente creo que ya no tiene ningún tipo de sentido, no solo en el siglo XX, sino en el corriente, ¿no? Como también de izquierda y derecha, arriba, abajo, ¿no? Todas esas son meros palabreríos, no dicen nada. Yo creo que en rigor de verdad lo único que tenemos es tradición o modernidad, porque en Oriente sucede exactamente lo mismo, o si es que queda algo de Oriente, o mejor dicho, tenemos que hablar de los orientes, ¿no?, de los distintos tipos de Oriente. Deben quedar resabios de tradición, seguramente, pero no es ese Oriente que nos habla Guénon. Y Guénon escribió en el siglo pasado, no en el siglo XIV. Es decir, que Occidente se comió todo. Y en relación a eso, a lo que decía al principio, que comentaba un poco de los orígenes de Occidente, no queda absolutamente nada de hoy. Lo que queda es un museo a cielo abierto, donde Roma es un lugar para ir a visitar, es el Vaticano para la foto del domingo, etcétera, etcétera, ¿no? Los restos de la filosofía griega y demás. Vale decir que esto pasa en Oriente también, y pasa en el mismo Occidente. Ya no hay Occidente y Oriente, América, Europa y demás. Yo creo que estamos frente a dos civilizaciones y la que está campeando es la civilización hipercapitalista, como quieran llamar, de demás, o hipermodernidad, posmodernidad, como quieran, y la tradicional. Porque esto golpea también en lo que comúnmente llamamos la fe, ¿no? Las instituciones de la fe. Y no solo en Occidente, porque pegarle al cristianismo siempre es muy saludable,
también el exotismo de los occidentales por ese exotismo oriental, ¿no? El tercer ojo de no sé qué sé yo, pero para ser un buen oriental es mejor estar en Oriente, ¿no? Para ser un profundo oriental. Pero quería retomar, y lo voy a decir muy rápido, en torno a un poco qué es Occidente, ¿no? Que decía Lucas que hay que volver a las bases y con mucha razón, el conócete a ti mismo. Occidente tiene un carácter, ¿cómo decirlo?, dinámico, espiritual en torno a una misión. Es misionero. Occidente es una civilización misionera y no conquistadora, que son dos conceptos totalmente opuestos. Podríamos asimilarlos a la gran distinción imperio e imperialismo. No es lo mismo imperio e imperialismo. Hispanoamérica puede ser un imperio, o América Latina, como quieran llamarlo, eso es otra discusión. Podemos ser un imperio, pero imperialismo es justamente estar a las órdenes del padre del norte, ¿no? Como decía recién Sebastián, eso es imperialismo. Imperialismo chino, imperialismo ruso, etc. Es decir, que Occidente tiene este espíritu de unificación espiritual e histórico en torno a una tradición. Que incluso esto está simbolizado en Eneas, ¿no? Con todo por Virgilio, ¿no? Con esa misión providencial. Esto ya estaba en los romanos. Es decir, que Occidente viene a cristalizar todo eso, pero en pos de ser vector de unidad y no de sometimiento, de articulación y no de imperialismo. Esto me parece muy importante porque la invención griega de la polis, con todo lo que haya que cambiar, sigue perviviendo al día de hoy, por más que sea una basofia, lo que ustedes quieran, pero sigue hasta el día de hoy. La libertad bajo la ley sigue todavía al día de hoy. La filosofía, la escolástica, el derecho romano, la propiedad privada, la escatología de la Biblia, la revolución papal, por ejemplo, la revolución papal de los siglos XI y XIII, conocida como la Reforma Gregoriana, fue lo que dio origen a las universidades, que creo hasta el día de hoy es uno de los bastiones de lucha de ciertos sectores sociales y demás, ¿no? Y que Postilla, nota al pie, nació en la época más oscura de la humanidad, ¿no? En la Edad Media. Es decir, que eso es Occidente también. Por eso es muy importante volver a las bases, volver al origen, al originario. De ahí viene la palabra original, ¿no? No quiere decir novedoso, quiere decir origen, volver a las raíces. No, me parece que lo que tenemos hoy son dos civilizaciones, pero no Oriente-Occidente, ni América-Europa y demás, sino como nunca antes tenemos tradición y modernidad, posmodernidad, ultramodernidad, como quieran llamarlo. Yo voy a coincidir con eso que dice Matías, que es mucho más útil la oposición tradición-modernidad. Yo creo que si tradición es el cuerpo, la modernidad es la enfermedad, ¿no? Todo lo moderno se pega y arruina lo tradicional. O sea, el mundo todavía no se cae a pedazos porque lo que queda de tradición aún no se ha contaminado del todo. Un poco haciendo un paralelismo con la idea de que el mal no existe, ¿no? Sino que el mal no es, sino que existe, ¿no? Existe para dañar lo que es. Bueno, yo igualmente me vengo un poco más para acá. Hoy estoy poco histórico. Me reía porque al principio Matías dijo, vamos a arrancar bien arriba, y yo, vamos a arrancar bien abajo, porque todo este ánimo de decadencia y bueno, pero tampoco es como para tirarse abajo, ¿no? Yo creo que hay elementos fuertes que hacen que aún esto no sea un páramo, ¿no? Sino que estamos vivos aún, ¿no? En los muchos sentidos de la palabra, estamos vivos, estamos pensando. A América, y me refiero a esta parte a América siempre le costó ordenarse, ¿no? En uno de los libros de Castellani
creo que era en el que hablaba sobre Lugones, hablaba de que nos cuesta la estabilidad. O sea, como que no tenemos estabilidad. No es que no es el problema los políticos o la gente o la pobreza o la riqueza, sino la estabilidad, que es lo que caracteriza la tradición. O sea, qué es lo que me da estabilidad? La tradición, o como dijo Agustín, la verdad. Yo me asiento en la verdad y de ahí arranco, ¿no? Bueno, nos ha costado eso, históricamente, ahí sí. El problema es que en parte el debate, esta conversación que estamos teniendo, pero que sería un debate que se podría tener con los países vecinos, y no tan vecinos, sino con España, Italia y demás, no está ordenado en el sentido de que por momentos yo escucho muchos debates que están estructurados en las instancias que al enemigo le interesa. Es una discusión económica, una discusión tecnológica, una discusión de acuerdos internacionales. Bueno, cómo las instancias superiores internacionales permiten esto. Bueno, permiten tantas cosas, permiten. Entonces, claro, discutir en los términos del otro es lo mismo que no discutir, o ya está perdido desde antes. Hay una frase que se usa mucho en esta época que dice: hay que usar las armas del enemigo. Bueno, las armas del enemigo hay que usarlas si las sé usar tanto o mejor que el enemigo. Si no, no uso el arma del enemigo, uso la propia y busco la debilidad del otro lado. Si uno intenta retomar aspectos y valores de la tradición, no puede entrar discutiendo el PBI o el porcentaje que tenemos que dar para financiar X obra sanitaria, ¿no? Es como que no pasa por ahí. Pero bueno, yo creo que uno de los aspectos que no se remarcó, me parece, retomando a los griegos, a los romanos y los cristianos, es el aspecto guerrero. Es cierto que Europa llega a América evangelizando, trayendo la palabra, ¿no? Pero también llega con la espada, ¿no? A Dios rezando y con el mazo dando. Y yo creo que ese aspecto se lo hemos dejado al enemigo, ¿no? Se entiende, me parece, que imperialista es sinónimo de violento y el imperial es el pacifista. Bueno, no, la verdad que no. Es una pata dentro de las varias que tiene la tradición, que es la casta guerrera, la casta sacerdotal, el artesano, y bueno, y ahí el mercader que haya ocupado todo. Pero creo que un aspecto importante a resaltar sería retomar ese valor que te da la verdad. O sea, nadie defiende furiosamente algo que no esté convencido. Entonces, de vuelta, si no tenemos la verdad, no tenemos la estabilidad, y si no tenemos estabilidad, no podemos defendernos con uñas y dientes, porque estamos inestables, es como que estamos arriba de una balsa en el agua y no sabemos muy bien para dónde vamos. Me sumo a esta idea de un occidente misionero, pero también guerrero, no tímido, no pidiendo permiso. Yo lo veo mucho, bueno, Agustín trajo el tema de la política y la tradición. Veo un complejo de inferioridad tan grande en nuestros representantes, llamémoslo así, cosa que no veo en otros aspectos. Cuando mandamos nuestros artistas al mundo, la rompen. Cuando mandamos escritores, hacen pensar. Cuando mandamos bailarines, músicos, deportistas, en todo somos toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Ahora mandamos nuestros políticos y parece que le mandamos el bufón de Juan Manuel de Rosas. Entonces, ahí hay una cosa que estos muchachos, ¿cómo nos mandan a Messi, a Piazzolla, a Borges y a este otro, ¿no? Que, bueno, hay un aspecto muy positivo a resaltar que creo que tenemos, que podemos dialogar con la parte de Europa
que quiera dialogar con nosotros, le podemos mandar muchas cosas valiosas y en otras realmente no sé qué nos pasa, ¿no? Bueno. Es que justamente, retomando un poco lo que decís, Lucas, es tan verdad. Pienso en lo siguiente, una de las discusiones que se da en este momento es, bueno, entonces bajemos los brazos, está todo entregado, no se puede hacer nada y demás. Es lo opuesto, es decir, es el momento justamente, yo digo un momento, no sé si el mejor, por supuesto, entiéndanme lo que voy a decir o a ver si yo me explico, pero es un momento riquísimo para la reacción de todas estas cosas. Porque la sociedad como está pensada en este momento, la sociedad como está siendo llevada de la nariz a este momento, va a su destrucción. Retomo lo que dijo Agustín hace un rato cuando habló de humanidad artificial. Tiene absoluta razón. Gente, en nuestro país hermano, el más cercano que tenemos, ¿no? Para algunos todavía parte de este territorio, se acaba de aprobar la eutanasia. Y sabemos que ese país al que yo quiero mucho, tengo lazos y demás, ese país está siendo usado como un laboratorio de muchísimas cosas que luego se van a aplicar a otros. Es un país, en ese sentido, uno podría decir de avanzada, ¿no? Ahora bien, es el mismo país que con un gobierno progresista, creo que nadie me lo va a negar, no, me parece, no me equivoco, ¿no? Porque gobierna un frente de partidos X, acaba de abolir la enseñanza de la filosofía en las escuelas. ¿Eso es una decisión propia? Eso viene directamente de algo que está marcado. Claro, el gesto que hace Matías. No se está pasando todo, acá también está ocurriendo lo mismo. No sé qué pasa en las provincias donde están ustedes, chicos, sobre todo Lucas y Agustín, que están en Santa Fe y en Córdoba, o Córdoba y Santa Fe para ser exactos, y acá en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires se ha sacado la enseñanza de esto, cada vez es menos. Vamos por una parte. En segundo lugar, y fundamental, yo tengo una propuesta para hacer. Y se las tiro y si quieren, abran los micrófonos y lo discutimos y si se arma bolonqui mejor. En este sentido, yo creo que la unidad con Europa no la tenemos que esperar. Europa no quiere unirse con nosotros, no quiere, literalmente. ¿Por qué? Porque por muchos motivos, porque somos, en fin, muy particulares los americanos, porque tenemos una forma de hablar diferente, como decía Lucas, porque somos sudacas, porque somos pim, pum, pam. Esto lo he escuchado a gente, personas que ustedes conocen, ¿sí? Personalmente, digamos, de alguna manera. No hay posibilidad de... Esto de salir a buscar a la madre, que están haciendo muchos, ¿no? Y algunos queridos colegas, salir a buscar a la madre y decir, ay, que vuelva, así vuelve a nosotros. Me parece que es un error. Estamos los hermanos desperdigados. Es América la que tiene que unirse. América, cuando digo, ¿no? Es lo que decían Lucas, Matías, Agustín, no es la América del Norte, sino esta Centroamérica, esta Sudamérica que tiene que unirse culturalmente. Es decir, a ver si me explico. Las uniones económicas no funcionaron, no funcionan. Estamos empezando al revés. Es una unidad cultural lo que hay que buscar, de tradición común, de tradición hispano-luso-católica, de fundamentos trascendentes, de nuestra particularidad. Y si me permiten, y voy a ser incorrecto absolutamente, me parece que hay que revisar los sistemas políticos. Porque la democracia, en el sentido partidocrático norteamericano, a nosotros no nos sirve. A mí me parece que no nos sirve. Yo creo que nosotros tenemos que ir hacia una democracia diferente, que la tuvimos en algún momento. En otro sentido, retomando lo que decía Lucas, la casta guerrera, la casta hoy tal vez sea muy difícil de establecer cuál es cuál y cuál, salvo la mercantil, como dijo Lucas, esa queda claro, pero sobre la base de una pertenencia
Porque si no vamos a la democracia individual, esto de hago lo que quiero, me percibo como soy tal cosa, mañana me levanto chino, pasado me levanto, no sé, soy un perro, ¿no? Como está ocurriendo. Y toda esta confusión generalizada es por falta de pertenencia a una comunidad. Tenemos que devolver al ser humano a la comunidad. Tenemos que volver a pertenecer a comunidad, tenemos lazos en común. Tenemos algo maravilloso en América, gente, el idioma. Ya tenemos un paso clave. No importa que los guatemaltecos digan no sé qué, o los peruanos tal cosa, los colombianos tal otra, y nosotros hay términos que no entendamos. No importa. La base, el 98% de la lengua la tenemos. Con lo cual ya tenemos un factor de unidad común. Segundo, tenemos una historia común. Pero la historia común, por Dios, todos descendemos del mismo lugar. Tercero y fundamental, tenemos unas estructuras comunes básicas que tienen que llevar a una unidad de la cultura. No sé si me enfervorizo en algo inútil, porque a veces digo, por ahí estoy idealizando, pero si seguimos esperando estas uniones con la madre patria y con todas estas, no va a llegar si España está desquiciada. España está destruida, totalmente dominada por toda la progresía del universo y ya no sabe qué hacer para volverse más europea ella misma. Que convertirse en europeo no es lo que decía Matías, no es ser Roma. Por eso yo le decía la frase, la capital de Europa es Roma, ¿no? Como dijo la señora. Sino fundamentalmente es una raíz básica. Esa raíz no les interesa. Perdón por haberme enfervorizado, ¿eh? Excelente, Seba, gracias. Y coincido con lo que decís, entiendo, hasta lo veo como un proceso como metafísico, ir más de lo sutil a lo denso, digamos. Y entre los que estamos acá cerca, entre nosotros, hacernos fuerte. Porque si no, nos devoran los de afuera, decía. ¿O no? Exacto, Agustín, exacto. Perfecto. Volviendo un poquito a la cuestión política, el poder político vemos que fue reemplazado evidentemente por el poder económico internacional. Por lo tanto, el acto, uno cuando dice democracia, la mayoría, lo primero que se viene a la mente es ir el domingo a votar, poner el sobrecito dentro de la cajita y listo, ahí estamos participando, estamos eligiendo a nuestros representantes y estamos siendo influyentes en el rumbo del país. Pero desde mi humilde opinión, esto voy a compartir algo personal, pero bueno, capaz que a alguno le haga sentido. Yo veo eso del acto actualmente, vamos a hablar en los términos actuales, no estoy hablando en carácter histórico. El sufragio actual, allá hace un tiempo, por lo menos acá en Argentina, lo que yo vengo percibiendo, es una especie de mecanismo como de ilusionismo, un artilugio, es como en ilusionismo es algo básico que se llama falsa ilusión de elección. Es como cuando el mago te dice, a ver, elegí la carta que vos quieras, pero el mago ya la tiene armada desde antes, ¿entendés? Entonces después cuando termina el truco ya está todo armado, o sea, por más que vos sacás cualquier carta, el truco y el mecanismo ya está corriendo desde antes. Por lo tanto, gane quien gane, siempre el pueblo, los trabajadores, terminamos perdiendo. Gane quien gane, terminamos perdiendo. ¿Por qué? Porque, repito, el poder político fue reemplazado por el poder económico internacional. Esta gente son los jefes, tanto de la izquierda como de la derecha. Entonces, gane quien gane, siempre vamos a estar a merced de los planes de estos psicópatas, sociópatas, satanistas, el mal prácticamente. Eso por un lado. Y por otro lado me gustaría ahondar un poquito en el término de individualismo, que me parece totalmente de los que mencioné, uno de los más principales o de los troncales que después se va a desprender todo lo otro. El individualismo como valor central y como un carácter cerrado, es el ser humano encerrado en sí mismo. Medio como una existencia masturbatoria, diría yo, una cuestión así. Cuando en realidad... Solipsista. Claro. Cuando en realidad, bueno,
somos mamíferos, somos seres sociales por naturaleza, nos vamos desarrollando, aprendiendo, creciendo. Un bebé va sobreviviendo gracias a los cuidados, al amor, a las palabras de un otro. O sea, somos parte de un mismo engranaje. Si lo pensamos como fuera un reloj gigante, somos todas piezas de un engranaje que necesitamos recíproca y mutuamente de los otros para poder vivir de la mejor manera. Es como que necesitamos de otros y otros necesitan de nosotros. El tema está, y volvemos a lo que decía Luquita, que me parece perfecto, que lo tengo por acá anotado, al oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. O sea, si uno no se conoce a sí mismo, ¿cómo va a saber en qué poder aportar a la sociedad, aportar a los demás, poder servir, ser útil? Y bueno, y yo agregaría al conocerte a ti mismo y hacerse cargo, porque muchas veces nos conocemos a nosotros mismos, pero requiere de una valentía, de esto del guerrero, que también, que muy bien lo que decía Luca, una valentía, una cuestión de guerrero, de ir para adelante con valentía, apoyado, sobre todo para nosotros en el Espíritu Santo, en una cuestión de lo trascendente, de lo espiritual, de lo verdaderamente poderoso y bueno. Y como contracara del individualismo y de esta cuestión también del hiperconsumo, de la acumulación de cosas, no sé, de riqueza, de plata, que no estoy diciendo que la plata esté mal, pero sí como un medio limitado necesario para un fin, no como el fin en sí mismo ilimitado, porque ahí se va toda la armonía y el equilibrio al carajo, digamos. Esto de cultivar el servicio como una especie de contracara de esto que estábamos viendo, cultivar el servicio, que bueno, ya lo decían los grandes maestros, ¿no? Sabemos de dónde viene todo esto, pero de un carácter de entender, comprender. Yo creo que en la comprensión se abren muchas puertas, se entra en otro estado de conciencia en ciertos factores, que en el dar, o sea, uno tiene realmente lo que da. Lo que uno, después nos morimos y toda la plata, los bienes, todo queda acá para los herederos, qué sé yo, dónde van a terminar. Pero uno realmente queda como impregnado en la esencia, en la parte espiritual del ser humano, lo que da de corazón, lo que generan los otros, las experiencias, los momentos, compartir con la familia, con amigos, intentar de ir para adelante para aportar algo de valor, algo de verdad a la sociedad, a la cultura. Y muchas veces sabiendo que por ahí la batalla está perdida. Y eso es por ahí lo heroico y un poco lo loco de todo esto. Que uno no sabe que no... ¿Cuántas chances hay de ganar el partido? No sé si hay muchas. Pero sí con convicción y con amor, con entendimiento y comprensión, ir para adelante y aportar en el cultivar el servicio, aportar en el dar. Un poco eso. Y antes de pasar la palabra... acá me quedan muchas cosas, ustedes seguramente también. Me parece que esta reunión merece y necesita una segunda parte. Nada más para agregar. Estoy de acuerdo. Bueno, esperemos que siga para la segunda parte, ¿no? No, yo lo que simplemente quería sumar, que quedó algo picando en relación con la casta del guerrero, que lo retomó Agustín y lo había dicho Lucas. Y tenemos que sacarnos encima la idea de que, me parece, y ustedes me discutirán si, de que el guerrero no es un tipo que se disfraza, se compra una cota de malla, se compra una espada y sale a la calle, ¿no es cierto?, sino la actitud del guerrero, lo que decía muy bien Lucas, ¿no? Es decir, la actitud del guerrero, que es el guerrero compasivo que hemos aprendido desde Eneas, desde la tradición griega y demás, pero sí la actitud del guerrero, porque cuando uno nombra estas cosas, a veces algunos jóvenes me dicen, claro, y se ensalzan con la idea de, bueno, entonces vamos a comprar un estandarte. No, ¿qué estandarte? ¿No? Hay que salir a combatir vestido como estamos, ¿no? Y a veces... La virilidad, perdón, Seba, la virilidad. Pero en el sentido de la palabra, hombres y mujeres pueden ser viriles. Sí, exactamente. El concepto de vir, ¿no?, que viene de la virtud también, de allí viene. Esto es la concepción del guerrero. O sea, mínimamente, y sin ánimo de echarnos laureles, este canal está haciendo una actitud de combate frente a un determinado orden. Bueno, eso lo tenemos que asumir. Y en segundo lugar, como bien decía Agustín, la idea de, justamente, no
¿cómo decir? Él usa una palabra muy linda que ahora la olvido, pero esta idea de, bueno, no me quedo, ¿no es cierto? No renuncio, no, asumo, incluso asumo la derrota, porque esa es la actitud quijotesca, saber que ya de por sí estamos derrotados, pero si nos vamos a dormir sobre esto, ¿no? Esta idea de que, bueno, pero nos vienen euros de tales países y podemos seguir festejando San Pirulo de San Jacinto, ¿no? La fiestita esa popular que yo digo, ¿para qué? En todo sentido, si no tiene la raíz que tiene que tener, ¿no? Perdón, gente, hoy me enfervoricé. Estoy de acuerdo en que hay que seguir el programa otra hora más en otro momento. Próximamente. Parte 2, sí. Aparte, Agustín, Lucas, Matías, yo espero, córtenme, por favor, porque si no parecemos alumnos en un aula dando cada uno su capítulo. Nosotros estamos de alumnos. Lo del individualismo, claro, lo del individualismo, lo del nihilismo, ¿no? Es algo que estamos combatiendo simplemente con la idea de decir, aquí hay una, en el mejor sentido, fe, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Esa concepción, es decir, nuestro escudo es lo que podemos unirnos entre sí, y nuestra espada es la palabra. Es decir, es ahí lo que podemos argumentar en ese sentido. Igual quería decir que coincido con esto de que está claro que Europa no quiere hablar con nosotros, nos ningunean, digámoslo así, ¿no? Usted dijo la palabra sudaca, es cierto, y es cierto que tenemos particularidades, ¿no? Pero orgullosamente bárbaros, ¿no? Sí. En el buen sentido. Luquita, se nos va a cortar la llamada, queda 1 minuto exactamente. Bueno, eso digo, orgullosamente bárbaro. Bueno, Qué bárbaro. nos quedamos sin tiempo, esperamos que solo en YouTube y no en Occidente, así que... Ahí va. Nos vemos en la parte 2 entonces, próximamente. Sí, señor. La segunda parte. Abrazo, muchachos. Abrazo grande para todos. Abrazo. Abrazo, muchachos, gracias. Chao.